¿Alguna vez imaginaste que el hombre que persiguió a los primeros cristianos se convertiría en el apóstol que llevaría el evangelio a los confines del imperio? Hoy reviviremos la historia de Saulo de Tarso, el perseguidor que se transformó en el gran San Pablo. En el corazón de la Frigia, bajo el cálido sol de Asia Menor, se alzaba Tarso, una ciudad próspera donde el comercio y la cultura se mezclaban con la tradición judía. Allí nació Saulo, hijo de una familia respetable que conservaba la fe de sus ancestros. Desde niño, su destino estuvo marcado por dos mundos: el riguroso estudio fariseo que lo llevó a Jerusalén y la ciudadanía romana que le otorgó privilegios que pocos de sus compatriotas disfrutaban. En la Jerusalén del siglo I, los seguidores de Jesús eran vistos como una amenaza para la autoridad religiosa y para el orden que el imperio romano había impuesto. Saulo, formado en la ley de Moisés, abrazó la causa de proteger la pureza de la Torá. Cada vez que escuchaba a los cristianos proclamar que Jesús era el Mesías, sentía que una sombra se cernía sobre la fe de su pueblo. Con esa convicción ardiente, se unió a los que buscaban aportar sangre a los seguidores de Jesús. Participó en la detención de los primeros creyentes y aprobó la muerte de los que se atrevieron a predicar el nuevo mensaje. Con su fervor, Saulo recibió una orden que lo llevaría a la capital del Imperio Romano, Damasco. Montó su caballo, acompañado de soldados, decidido a arrestar a los discípulos que se habían refugiado allí. El camino se extendía bajo el cielo azul, y la tensión se sentía en cada latido del corazón del perseguidor. De pronto, una luz tan brillante como el sol del mediodía lo envolvió, y una voz resonó en lo profundo de su ser. «Saulo, ¿por qué me persigues?» El joven fariseo cayó al suelo, cegado por la intensidad del destello, y escuchó las palabras de Jesús, quien le reveló que su misión ya no sería la de destruir, sino la de anunciar. Durante 3 días, Saulo permaneció sin vista, alimentado por los discípulos que, a pesar de todo, lo cuidaron. En ese silencio, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su interior, derramando una nueva comprensión del amor y la gracia. Cuando la vista le fue devuelta, sus compañeros le dieron un nuevo nombre: Pablo, señal de la transformación que había ocurrido. Con el corazón renovado, Pablo se preparó para una labor que trascendería los siglos y llevaría la palabra de Cristo a los rincones más alejados del mundo conocido. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñanos mientras seguimos recorriendo la vida del apóstol que cambió la historia. Con la vista restaurada y el corazón ardiendo con la llama del nuevo llamado, Pablo se lanzó al camino que los apóstoles ya habían empezado a trazar. Su primera parada fue a Antioquía, la gran ciudad donde los seguidores de Jesús se reunían en una comunidad vibrante y diversa. Allí, bajo la sombra de los pórticos, compartió su testimonio con una mezcla de asombro y recelo. Los judíos que lo conocían de sus años de persecución lo miraban con desconcierto, mientras que los gentiles escuchaban con una curiosidad que pronto se convertiría en fe. Pablo, aún con la autoridad de aquel que había visto la luz divina, proclamó que la salvación no estaba reservada solo a los descendientes de Abraham, sino que el mensaje del Mesías cruzaba todas las fronteras culturales y étnicas. A partir de ese momento, la vida del apóstol tomó la forma de una carretera incesante, marcada por ciudades, mares y desiertos. En la ciudad de Filipos, mientras el sol se reflejaba en las aguas del río, Pablo y sus compañeros fueron encarcelados por un tumulto provocado por la predicación del Evangelio. Allí, en la oscuridad de la prisión, el apóstol compuso una canción que resonó en los corazones de sus compañeros. «Yo soy el que está en la cárcel, mas el Señor está conmigo». La luz interior que había recibido en el camino a Damasco se manifestó en una fortaleza que ningún barrote podía contener. Cuando los guardias escucharon la canción y vieron la paz que emanaba del prisionero, la puerta se abrió y los creyentes fueron liberados, mientras la comunidad de Filipos se volvió fervorosa en la fe. Desde allí, su travesía lo llevó a Tesalónica, donde, bajo la sombra de los mercados bulliciosos, Pablo predicó en los patios de los hogares y en las sinagogas, convirtiendo a muchos en seguidores del Señor. Sin embargo, la resistencia no tardó en aparecer. Los opositores, temerosos de perder su influencia, arremetieron contra los nuevos creyentes, provocando disturbios que obligaron a Pablo a huir bajo la cubierta de la noche. Cada huida, cada persecución, se convirtió en una prueba que afianzaba su convicción. El mensaje de Cristo debía ser llevado a cada rincón, sin importar el riesgo. En Corinto, la metrópolis de los mares, Pablo halló una comunidad que, aunque plagada de inmoralidad y conflictos internos, respondió al llamado con una pasión inesperada. Allí escribió una carta que hoy conocemos como la primera epístola a los Corintios. En ella, el apóstol abordó la división entre los creyentes.
la confusión sobre los dones espirituales y la verdadera naturaleza del amor cristiano. Su exhortación, el amor es paciente, es bondadoso, se convirtió en un himno de unidad que ha atravesado los siglos, recordándonos que la fe no se sustenta solo en doctrinas, sino en la práctica del amor al prójimo. El viaje continuó hacia Éfeso, la ciudad de los artesanos y los templos, donde Pablo halló un desafío singular: la idolatría arraigada en la veneración de la diosa Artemisa. Con valentía, derribó el altar de la falsa deidad y confrontó a los artesanos que habían construido el templo. La confrontación provocó una revuelta que culminó en la quema de los manuscritos que defendían la fe cristiana. Sin embargo, la llama de la verdad no se extinguió. Al contrario, el fuego que consumió los documentos encendió la determinación de los creyentes, quienes se aferraron aún más a la palabra del Señor. En cada ciudad, Pablo no solo predicó, sino que también escribió cartas que se convertirían en la columna vertebral de la teología cristiana. Sus epístolas a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses y a los colosenses, entre otras, fueron enviadas a comunidades que necesitaban guía, consuelo y corrección. En ellas, el apóstol explicó la gracia que justifica al pecador, la libertad que proviene de la fe, y la unión entre judíos y gentiles bajo un mismo pacto y la esperanza de la vida eterna. Cada palabra, cada argumento, fue inspirado por el Espíritu Santo, y su influencia se extendió más allá de los límites del imperio, cruzando mares y generaciones. Pero la carretera de Pablo no estaba exenta de peligros. En sus viajes enfrentó la ira de los gobernantes romanos, la hostilidad de los fariseos y la traición de algunos de sus propios compañeros. En una ocasión, mientras se dirigía a Jerusalén para presentar su defensa ante el concilio, fue arrestado bajo la acusación de perturbar la paz del imperio. La cadena que lo sujetaba a la celda no pudo detener la llama que ardía en su interior. Desde la prisión escribió a los filipenses, recordándoles que la alegría del Señor es nuestra fortaleza, y a los colosenses, donde expresó que Cristo es la imagen del Dios invisible, la primicia de toda creación. En la última etapa de su vida, el apóstol fue enviado a Roma, la capital del imperio, bajo la custodia de una guardia romana. Allí, a pesar de las condiciones de confinamiento, continuó predicando a los que se encontraban alrededor del Coliseo, a los soldados, a los comerciantes y a los esclavos. Cada día su voz resonaba como un eco que atravesaba los muros de la ciudad, llamando a la conversión y a la esperanza. Los relatos de los primeros cristianos describen cómo, a pesar de los peligros, Pablo nunca dejó que el miedo apagase la luz que había recibido en el camino a Damasco. El relato de su final está envuelto en misterio, aunque la tradición sostiene que fue martirizado bajo el mandato del emperador Nerón, y quien persiguió a los cristianos con una crueldad sin precedentes. Se dice que Pablo, después de haber sido condenado a muerte, fue decapitado en el Monte de los Olivos, donde antes había escuchado la voz del Señor. Su cuerpo fue recogido por los hermanos y depositado en la tumba de Bernabé, en Roma, donde la comunidad cristiana lo honró como el mayor de los apóstoles, el mensajero de los gentiles. La vida de Pablo, desde su nacimiento en la próspera ciudad de Tarso, hasta su gloriosa muerte en la capital del imperio, constituye un testimonio de transformación, valentía y fidelidad. Su historia nos muestra que incluso el más ferviente perseguidor puede convertirse en el mayor defensor de la fe, cuando la gracia divina derrama su luz sobre el corazón humano. Cada paso que dio, cada carta que escribió, cada discurso que pronunció, y dejaron una huella imborrable en la historia del cristianismo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si una luz tan poderosa irrumpiera en tu camino, cambiando por completo tus convicciones? La historia de Pablo nos invita a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para cambiar, para abrazar el amor y la compasión cuando el Espíritu actúa en lo más profundo de nuestra alma. Cada uno de nosotros lleva dentro la posibilidad de una transformación semejante. Basta con abrir el corazón y escuchar la voz que llama desde el interior. Al cerrar este relato, recordemos que la misión de Pablo no terminó con su muerte. Su legado continúa vivo en cada comunidad cristiana que se reúne alrededor de la palabra escrita, en cada sermón que proclama la gracia, en cada acto de amor que refleja la enseñanza del Señor. Las epístolas que él redactó siguen siendo leídas y estudiadas, guiando a generaciones a comprender la profundidad del mensaje de salvación. El eco de sus pasos resuena en los corazones de los creyentes que, como él, llevan el Evangelio a los confines del mundo. Si este recorrido por la vida del apóstol ha abierto una nueva luz en tu interior, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios.
¿Qué parte de la historia de Pablo te ha impactado más? ¿Hay alguna enseñanza que sientas que puedes aplicar en tu diario vivir? Tu voz es parte de esta conversación, y juntos podemos profundizar en la riqueza de este relato. No olvides darle al botón de me gusta si te ha llegado al corazón, y suscríbete para seguir explorando las vidas de los grandes personajes que marcaron la historia de la fe. Cada nuevo video es una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarnos más al mensaje que trasciende el tiempo. Mantente atento, porque aún quedan muchas historias por descubrir, y la luz del conocimiento siempre está dispuesta a iluminar nuestro camino. Así, mientras la historia de Saulo de Tarso, ahora San Pablo, sigue resonando a lo largo de los siglos, recordemos que la transformación es posible para todos los que buscan la verdad. Que la serenidad del Espíritu nos acompañe mientras continuamos este viaje de fe. Y que la luz que guió a Pablo también ilumine nuestras propias sendas. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que la paz del Señor esté siempre contigo.